La mejor conquista no es la que logramos hacia afuera. La mejor conquista es la que logramos hacia dentro de nosotros mismos. De hecho, Salomón dijo que es más fuerte o más poderoso el hombre que se conquista a sí mismo que el que conquista a una ciudad. Usted se imagina Alejandro el Grande, Napoleón Bonaparte, todos los grandes guerreros que conquistaron tantas naciones o tantos territorios, y Salomón dice: ¿tú crees que esos son hombres impresionantes? Y dice: te muestro una persona más impresionante que ellos. Dime cuál es aquel que se conquista a sí mismo. El que se conquista a sí mismo está hablando de que se controla, que tiene dominio sobre sí. Y de eso se trata el carácter de un conquistador. El carácter de un conquistador está manifestado en el autocontrol de las emociones y de los pensamientos. Quisiera que nos hiciéramos esta primera pregunta: ¿por qué pecaron Adán y Eva? ¿Qué fue lo que los llevó a pecar? ¿Por qué estos dos personajes principales del inicio de la historia terminaron pecando? ¿Qué fue lo que los hizo desobedecer a Dios? ¿Por qué tomaron decisiones? ¿Y basados en qué tomaron las decisiones que tomaron? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a tomar las decisiones que tomamos? Todos los que estamos aquí somos personas de decisiones, nos guste o no, siempre vamos a tomar decisiones. La pregunta es: ¿en base a qué tomamos las decisiones que tomamos? Y la base de nuestras decisiones determina el éxito o el fracaso en función de esa decisión. Por ejemplo, la jovencita que toma su decisión de irse con ese joven a los 16 años, 17, 15 años, está basando su decisión ¿en qué? En sentimientos, en emociones. Y esa decisión basada en sentimientos y decisiones es una decisión que va a traer problemas, conflictos, y le va a llevar a tener días tristes, días grises. Muchos de nosotros no es que tengamos días malos. Tenemos días malos, pero no necesariamente son el producto de un accidente. Por ejemplo, supongamos que esta noche empieza a llover, como nunca llueve en Hermosillo, y dura aproximadamente 12 horas de llover intensamente. Casi se llena la presa y la mayor cantidad de colonias de esta ciudad está inundada. Ese es un día malo, porque aunque esté lloviendo y aunque estemos inundados, en esa inundación podemos ver que pueden flotar los sillones, automóviles. Ese es un día malo que nosotros no tenemos nada que ver con él. ¿Sí me estoy explicando? Pero hay otros días malos que no deberíamos tener. ¿Pero qué creen? Nosotros los provocamos. ¿Cuántos días malos has provocado en tu vida? ¿Cuántos días malos? Es más, permíteme exagerar, solo para tener sentido de conciencia de esto. ¿Cuántos años malos, meses malos o semanas malas has provocado en tu vida? Porque una cosa es que haya acontecimientos externos a nosotros como el que acabo de mencionar, y otro es que estemos totalmente sumergidos en un ambiente de tristeza, de depresión, de enojo, de coraje, de resentimiento, de frustración, entre otros sentimientos. Una cosa es que tengamos esos sentimientos porque nosotros los provocamos. Y cuando nosotros provocamos, el ser humano cuando provoca un día malo, la primera reacción ante la provocación de un día malo, ¿qué creen que es? Una excusa. Porque las excusas
Son la salida falsa de una persona que no reconoce que lo que está sucediendo es por su culpa. Entonces, en vez de reconocer que yo provoqué lo que está sucediendo, alguien tiene que tener la culpa. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? ¿Dios los expulsó o ellos provocaron la expulsión? ¿Quién provocó lo que sucedió después? ¿Dios les metió el fruto a la fuerza en su boca? ¿Los obligó a comer? Ahora quiero que veamos un principio y una gran verdad. Pero antes de observar esto, quiero que piensen en lo siguiente. Dios le dice a Adán y a Eva, le dijo a Adán primero y Adán se lo comunicó a Eva, pero permítanme generalizar, le dice a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que él coman van a morir. Diga conmigo, ellos sabían que no debían comer. Sin embargo, hay otro aspecto que trae la serpiente por el otro lado. Ellos saben que no deben comer, porque ya se los dijeron, pero la serpiente los va a hacer sentir que deben comerlo o que pueden comerlo. Pónganme atención, porque este es un punto importante para que nuestra vida, todos los que estamos aquí presentes, lo digo con mucho amor, si captamos este primer principio, vamos a poder desarrollar un carácter extraordinario en la toma de decisiones. Porque Dios les dijo no coman, por lo tanto ellos sabían que no debían comer. Sin embargo, la serpiente provocó en ellos sentimientos o sensaciones que los hizo codiciar, desear, querer ser, conocer lo desconocido, lo prohibido, basado en sentimientos. Ahora sí, la Biblia dice en Santiago 4:17: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? ¿Adán y Eva sabían lo que debían o no debían hacer? Sí lo sabían. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Basado en lo que sabían o basado en lo que sentían? ¿En lo qué? En lo que sentían. Entonces tenemos que comprender algo. Hay algo dentro de nosotros que nos puede traicionar si no lo controlamos. Se llaman sentimientos. ¿Los sentimientos son malos? De ninguna manera, pero no deben controlarnos. Los sentimientos son para que nosotros los expresemos, no para que nos controlen. Los sentimientos son para que nosotros podamos manifestar el estado en el que nos encontramos. No son para que ellos terminen determinando las decisiones que vamos a tomar en la vida. Está sencillo. El pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Y por qué la gente peca? ¿Porque no sabía que era pecado? ¿O porque a pesar de saber que era pecado, decidió hacerlo? ¿Y por qué decidió hacerlo? ¿Qué es la base de ese tipo de decisiones? Los sentimientos, las sensaciones, lo que la persona puede sentir. ¿Qué es una tentación? Tentación es aquello que va en contra de lo que sabemos que es lo correcto, pero desearíamos hacerlo. Tentación es aquello que va en contra de lo que sabemos que es correcto o incorrecto, que no debemos hacerlo. Sabemos que sí, sabemos que no. Tentación es saber que eso es malo para hacerlo y sin embargo hay una sensación, un sentimiento de decir, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si lo pruebo? Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice así, pónganme mucha atención. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Y luego revela en el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad o la vanagloria de la vida, no provienen sino de ¿quién? Del mundo. Entonces, esto ya lo expliqué en alguna ocasión, pero quiero repetirlo. La Biblia dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Pero voy a explicar algo que no he explicado. Primero lo que ya expliqué. El mundo está diseñado, repito, el mundo, las cosas del mundo están diseñadas para que yo las desee. Y no solamente están diseñadas para que yo las desee, el mundo está diseñado para que yo termine amándolo. Pero pastor, ¿cómo yo voy a amar al mundo? Pues ahí dice el texto, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que combate dentro de nosotros el amor hacia Dios? Que podamos amar más al mundo, las cosas del mundo y la vanidad de la vida, por encima de ¿quién? De Dios. ¿Qué es lo peligroso del pecado? ¿Qué es lo más horripilante del mundo? Que yo puedo desearlo y amarlo. Es fácil ir en contra de lo que no me gusta. Es fácil que me sirvan una comida y diga no me gusta esto, no me gusta aquello y me como lo que me gusta. Es lo más fácil tomar decisiones basado en que como no te gusta, pues cuál es el problema. Pero cuando hablamos de las cosas del mundo, y aquí entra la ciencia del bien y del mal, es que el pecado está diseñado para que a mí me agrade. Porque aunque es malo, tiene una parte deliciosa. Porque si fumar solo fuera malo, nadie fumara. Si drogarse solo fuera malo y no produciera ningún placer, nadie se drogara. Estamos en una sociedad llena de drogadictos, de adictos, de infieles, de adúlteros, de fornicarios, con ojos llenos de pecado. ¿Por qué? Porque aunque el pecado destruye las vidas, está diseñado para que termine siendo deseado por las personas. Por eso se llamaba el árbol de la ciencia. Señores, escuchen lo que estoy diciendo. No lo estoy inventando, está en la Biblia. Lo puede ver en Génesis capítulo 2. Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles, pero no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, 3 elementos. Ciencia, número 1, el pecado es una ciencia. Y como ciencia estudia los deseos profundos del hombre. 2, es una ciencia que combina lo bueno y lo malo en un solo vaso. Lo bueno de Dios será bueno siempre, bueno. El problema es que lo malo no es malo, malo. Lo malo es malo con bueno. Y el engaño es que primero es bueno y luego malo. Malo en las consecuencias, bueno en la tentación, en el ofrecimiento. Por eso es tan difícil, no imposible, es tan difícil ir en contra de la corriente del pecado cuando a este le hemos agarrado sabor. Los alcohólicos se arrepienten de martes a jueves. Viven arrepentidos con sus esposas y familias. Nunca lo volveré a hacer. Es una vergüenza lo que hice. Discúlpenme. De martes a jueves. El viernes se les olvidó. Y lo vuelven a hacer. Y viven constantemente en una lucha interna. Porque el pecado no solo es una ciencia. Y no solamente está diseñado para que yo lo ame o para que me guste. El pecado es una atadura. Pero dice ahí el texto anterior, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque la gente peca entonces. Porque le falta carácter. Solo los cobardes pecan.
¿Qué es carácter? El conocimiento correcto de lo que debo hacer. ¿Qué es carácter? La convicción plena de lo que debo y no debo hacer. Y cuando yo tengo carácter, me baso en lo correcto, no en lo que siento. Por eso tenemos gobiernos sin carácter, gerentes, trabajadores, personas sin carácter, que por falta de carácter y de convicciones de lo correcto, que aunque a lo mejor saben que es malo, firman un cheque en blanco falso. Mueven la gasolina o la máquina de gasolina para que dé menos litros, sabiendo el dueño y los que mueven. Eso es falta de carácter. El que peca, peca sabiendo que está haciendo lo malo, pero no tiene carácter. Se deja gobernar por emociones y sentimientos perversos. Y para poder tener carácter de conquistador, tenemos que decidir basados todas nuestras decisiones en lo correcto. Aunque no me guste, es lo correcto. Aunque vaya en contra de mis sentimientos, por supuesto, en la vida vamos a tomar, en la vida cristiana, repito, en la vida cristiana vamos a tomar muchas decisiones. La mayoría de las decisiones que vamos a tomar como hijos de Dios van en contra de nuestros sentimientos. Jesús lo estableció en la palabra. Si te pegan en una mejilla, devuélvesela, que se aguante. No, va en contra de tus o mis sentimientos. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te dicen que vayas una milla, ve dos. Eso es carácter. Tócalo, Señor. Tócalos, Padre. ¿Qué significa tener el amor de Dios? ¿Qué significa tener el amor de Dios en nosotros? ¿Qué significará para ti? Vaya conmigo ahí mismo a la carta de Juan. Carta de Juan, capítulo 3. Versículo 6. ¿Lo tienen? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Póngale mucha atención que esto nos va a ayudar. Si yo estuviera en la oficina de Dios, se les va a sorprender. Si yo estuviera en la oficina de Dios y me dijera: Dios, pasa, hijo. Obviamente que cuando oramos es como estar en la oficina con Dios, no, pero supongamos que yo estuviera en la oficina con Dios. Me dijera: ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes en tu ministerio? En tu llamado. Yo le diría: Señor, no estoy contento, pero estoy harto de una sola cosa. ¿De qué estás harto, hijo? Estoy harto de que la gente ponga pretextos y excusas para pecar. Que tenga el conocimiento, tenga la Biblia, tenga cantos, tenga encuentros, tenga capacitación, le enseñemos lo correcto. Estoy harto de que cuando la gente peca, en vez de reconocer su pecado, ponga una excusa. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Pusieron excusas. La mujer que me diste, la serpiente me engañó. Eso es falta de carácter. Por eso para mí un ser humano en el contexto pleno de creación es ser humano cuando admite que todo lo que pasa en su vida es producto de sus decisiones. Y que nadie es culpable de lo que le ha pasado hasta el día de hoy, excepto él y nadie más que él. Para mí un ser humano que dice: es que mi mamá, es que mi infancia, es que esto, es que mi esposo, es que la iglesia, es que el gobierno, para mí esa persona no es un ser humano, es un proyecto de ser humano. Pero una persona como creación entera, eso es lo que nos hace humanos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Perdón por el término, que nos distancia de animales. Que los animales basan sus decisiones en instintos animales. Y lo que nos hace seres humanos es que tenemos pensamiento y voluntad, que podemos reconocer, reaccionar, pedir perdón, disculparnos. Eso es lo que nos hace seres humanos. Y muchas personas, en vez de tomar esas armas de voluntad y decisiones para salir adelante, ponen todas las excusas para decir: estoy como estoy por este, por aquel, por aquellos y por estos.
Te perdiste de la humanidad. Así, si me preguntara Dios, ¿y de qué te cansas del ministerio? No me canso de predicar, Señor. De servirte, de adorarte, yo me deleito. Pero me harta algo. Que tengas que batallar con una gente con 20 años de creyente, que ya leyó hasta 20 veces la Biblia y no hay manera que haga lo correcto. ¿Cómo le ayudas? Platicas con alguien, ay, es que me dijeron, ay, es que esto, y es que esta situación, y es que no, y es que aquellos. ¿Y cuándo te haces responsable de tus decisiones? A nadie le meten una botella para que tome. A nadie le ponen una mujer para que se acueste con ella o un hombre para que se acueste con él. Esos son unos asuntos de obligación. Son asuntos de decisiones basadas en deseos y en pretextos, pero no en lo correcto. ¿Y qué es un creyente con carácter? Que sabe lo que tiene que hacer correctamente, y por eso no hay tentación ni pecado que lo pueda vencer. Y ahí está el mismo José en la Biblia, que la misma mujer casi los desvistió y salió huyendo. Eso se llama carácter. Tócalo, Señor. Estoy enojado, estoy tranquilo. Hasta se me olvidó dónde dejé la otra. Juan capítulo 3 versículo 3. Ando equivocado. Capítulo 3, primera de Juan capítulo 3 versículo 16. Pónganle atención, se va a gozar con ese texto. En adelante. Dice, todo aquel que permanece en él, diga conmigo, permanecer en Dios. ¿Cuál es la consecuencia? No peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Continuamos. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es de él. Entonces, si una persona está pecando y vuelve a pecar, no digo que no pequemos y no nos equivoquemos. Estoy hablando de que el que practica, el que toma como deporte mentir, el que toma como deporte robar, el que toma como deporte hacer lo incorrecto, es una práctica, es profesional en el pecado. Y por eso la Biblia, el que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo. Yo no estoy diciéndolo, lo dice la palabra. El que practica, dice, el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido ¿de quién? De Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ame a su hermano no es de Dios. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice el 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en. Versículo 22 para explicarlo. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué los hijos de Dios no pecan? Porque hacen lo agradable a Dios. La pregunta es, ¿qué significa tener el amor de Dios? ¿Qué significa para mí tener el amor de Dios? No estoy hablando de tener a Dios, es tener a Dios. Pero ¿qué significa tener el amor de Dios? Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué significa tener el amor de Dios? Respuesta: tener el amor de Dios significa amar lo que Dios ama. Y Dios no ama pecar. Dios no ama aborrecer a la gente. Dios no ama mentir. Tener el amor de Dios significa amar lo que Dios ama.
hacer lo que Él haría, practicar lo que Él practicara. Una cosa es que seamos creyentes y estemos en un proceso donde Dios está trabajando con nuestras vidas. Él sigue ayudándonos en mejorarnos como personas, en progresar, en conocerle más. Una cosa es que estemos en un proceso y otra cosa son baquetonadas. Que me agarre del proceso para seguir pecando, para no hacer lo correcto. Porque la Biblia no fue establecida para que yo la lea. Obviamente la tengo que leer. Es también para que la pueda entender. Pero el fin de la palabra de Dios es para que la practique, la viva. Y la viva con hechos, con acciones. Entonces tenemos esta suerte de pensamiento. Aunque yo sé lo que la Biblia dice, ay, viera qué difícil es hacerlo. Ay, me cuesta tanto perdonar a mi marido. No puedo ver a mi esposa cuando no aguanto a mi familia. No aguanto a mi jefe, no soporto esta vida. Yo sé que lo dice, ahí está escrito, mira, hasta subrayadito lo tengo, pastor. Pero viera cuánto me cuesta. No es que te cueste hacer lo correcto. Solo te recuerdo que el que practica el del pecado es el diablo. Y si practicamos lo malo, dice que no le hemos conocido a él. Porque el diablo peca desde el principio. Nunca va a ser malo equivocarse, hermanos. Porque estamos en una naturaleza pecaminosa, dice la Biblia. ¿Saben cuál es el problema? No reconocer cuando se equivoca uno y dejar de hacer lo malo cuando uno sabe que no debe hacerlo. Y para poder no pecar o reconocer que me equivoco, ¿qué necesito? Carácter. Porque el carácter es la capacidad de controlar sentimientos, emociones y pensamientos. Nosotros tenemos en el cerebro de nosotros está considerado como un cerebro triuno. O sea, científicamente hasta el día de hoy se ha comprobado que nuestro cerebro tiene 3 sistemas. ¿Cuántos sistemas tiene nuestro cerebro? 3 sistemas. ¿Ok? El primer sistema empieza de abajo hacia arriba, el que está en rojo. Ese sistema se llama reptil o reptiliano. Dentro de tu cerebro o mi cerebro hay un sistema natural, Dios lo puso, no nosotros, que opera bajo los instintos de supervivencia. El sistema reptiliano dentro de nosotros es aquel que tiene todo un manual de operaciones para sobrevivir en automático. El sistema reptiliano produce adrenalina. Algunos piensan, quiero que ustedes, no sé si habían conocido esto. Una persona que se estrella en un avión cae y se explota en la montaña. ¿Saben qué sintieron los que se murieron? Nada. Obviamente el temor antes de que se estrellara. Pero cuando cayó en sí y explotó, ¿no sintieron? Nada. Una persona, ¿por qué no sintieron nada? Porque el cuerpo produce adrenalina en todo y genera una anestesia natural. Por eso cuando usted se golpea o se corta la mano en ese momento no siente nada. Como a los 10, 15 minutos después empieza a sentir, porque el cuerpo se protege. Eso lo hace el cerebro reptiliano. Si se estuviera quemando aquí, se empezara a incendiar y el humo empieza a salir, no crean que lloramos solamente por el humo. El sistema reptiliano produce lágrimas para protegernos del humo. Y este sistema es un sistema que tienen todos los animales, no solamente nosotros. Pero nosotros somos superiores a ellos porque tenemos los otros 2 que ellos no tienen. Porque este sistema opera por instintos, es reactivo. Miren, ese sistema en rojo que está dentro de nosotros, si no existieran los otros 2, ese sistema por sí solo no tiene sentimientos. O sea, un león, vamos a la selva, todavía no, eso no. Un león se come una oveja, no ora por los alimentos,
Ni cuando se la come se va el león y dice, ay, pobrecita, ¿por qué me la comí? No tiene sentimientos, porque en el mundo animal o en el mundo salvaje es matar o morir. Ahí entra la cadena alimenticia. Tú me comes y yo te como, y yo vivo y sobrevivo. Ese es el mundo salvaje. Ese es el sistema reptiliano. Los caníbales humanos tienen bloqueado la neocorteza y el sistema límbico. Por eso hay seres humanos que son capaces de partir a otro ser humano en pedacitos y comérselos. O ser violadores en serie, porque los demonios, los espíritus invaden los otros sistemas, los bloquean, y un ser humano es capaz de hacer las peores atrocidades y reacciona como si fuera un vil animal sin sentimientos. Y todos tenemos ese sistema, pero gracias a Dios no es el único que funciona. Ese es un sistema natural de supervivencia. Y luego tenemos un sistema que se llama sistema límbico. El sistema límbico es donde están todos nuestros sentimientos y emociones. Está todo aquello que sentimos. El sistema límbico se le considera, no veo, hermano, ¿qué dice? ¿Al revés o qué? Dice 51, lo puso al revés. Hermanos, el sistema límbico, estamos aprendiendo algo. Fíjense cómo vamos a terminar para entender el carácter. El sistema límbico es el sistema considerado el sistema de la manipulación. Si yo toco tus sentimientos, te puedo vender lo que sea. Te puedo quitar lo que sea y puedo hacer de ti lo que yo quiera. Tremendo este sistema. El sistema límbico reacciona por música, sonidos, colores, sabores, olores. El sistema límbico reacciona, por eso cuando tú de repente vas, rarísimo que te toque una colonia con eso, pero imagínate que vas caminando y escuchas la de Los Temerarios, ¿no? De aquellos años. Escucha. Oh, pues, nunca te perdonaré. Me acuerdo de esa canción porque mi hermana una vez como que la tronaron, yo creo que la tronaron, pero ella dice que lo tronó al novio. Desde esa, y luego pues eran los cuartos muy chiquitos y había una rendijita y luego mi hermana puso todas las fotos como que el novio y luego las cartitas en la cama. Yo estaba espiando ahí. Y eran cassette, ¿no? De esos, los muchachos no saben lo que es esa modernidad, ¿verdad? Había cassette y ponía. Y cuando yo me acuerdo de esa canción, por eso pues, mire cómo se me quedó en el estado límbico. Entonces cuando estaba la canción y luego, nunca te ¿qué creen que hacía? No voy a decir quiénes son, 4 hermanas, así que ahí ustedes le preguntan. La tremenda regresaba a la canción y luego volvía a acomodar toda la escena del crimen para volverse a martillar. Entonces, si tú tienes, cuando tú hueles algún perfume que te ponías antes, una canción, algo, siempre te va a remontar, esos olores, sabores o colores, te va a remontar a un recuerdo del sistema límbico. ¿Sí me estoy explicando? Pero los colores venden, la música vende. La gente se puede hipnotizar cuando controla su estado límbico. Si le secuestran a un familiar y le piden una recompensa, le tocaron su estado límbico, hará lo que sea para rescatarlo. No sé si me expliqué. Porque los sentimientos son capaces de matar o de destruir al hombre. Les cuento una última. La gente no se suicida por lo que piensa. Los inteligentes no se quitan la vida. Solo son los sentimentales. Una persona por sentimientos que no puede superar es capaz de tirarse por un puente o darse un balazo. ¿Por qué? Porque aunque los sentimientos son buenos, son peligrosos y no pueden ser la base de nuestras decisiones. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis.
Si hay algo que al hombre lo lleva a pecar, no es lo que piensa, hermanos, es lo que siente. Y después de sentir, pensar. Y entra el tercer sistema neocórtex. Ese es el sistema frontal que tenemos aquí. Toda la corteza cerebral es el sistema de pensamiento y de capacidad y de voluntad. Es la inteligencia de la humanidad. Es la parte más poderosa del cerebro, porque es la parte de encima, la del pensamiento, aunque muchos la tienen virgen. Y cuando vienen a terapia con nosotros o al psicólogo o algo, solamente les activamos la parte de arriba, porque vienen contaminados con la parte azulita y son violentos por la parte roja. Y les enseñamos a abrir las ventanitas de arriba. Se llama abrir las ventanas de la inteligencia. No pensamos por la gente, los hacemos pensar. Y aparte nos pagan. El sistema neocortes es el sistema de la sabiduría. Quien entra a ese sistema de pensamiento, entró al mundo de la sabiduría. Los sabios piensan antes de hablar o de reaccionar o de comportarse. Los necios reaccionan basados en lo que sienten. Entonces, la palabra de Dios nunca va a estar en el lado azul ni en el rojo. La palabra de Dios quiere invadir toda la parte de color carne o rosita. Por eso dice, lee la palabra, medita la palabra, escudriña la palabra. Es el pensamiento inteligente de razonar. Entonces, si yo sé que es malo, aunque el azulito me diga que lo haga, pero es malo, le voy a decir, te me controlas, es pecado y no lo vamos a hacer. Y se calla y ya se duerme y se lava los dientes. Díganme ustedes, aquí les va la revelación de la mañana. Bomba. La bomba, me voy a poner arriba para que se sienta fea la bomba. La bomba del sermón. Aquí va la bomba del sermón. Hay un término que dice, yo no uso el estómago para decidir. Y es que la verdad, los sentimientos están en las entrañas. Por eso cuando usted llora le duele el estómago. Cuando usted ríe le duele el estómago. Cuando usted se siente mal le duele el estómago. Cuando come tamales le duele el estómago. Entonces, de alguna manera, toda esta parte genera sentimientos, o aquí se manifiestan las reacciones del sentimiento. Ahora, por eso voy a ponerlo así. Si yo me siento triste, ¿cómo dije que me sentía? Ok, voy a repetir, póngame mucha atención. Si yo me siento triste, ¿cómo me siento? Y empiezo a pensar o alimentar mis pensamientos arriba, de acuerdo a cómo me siento, ¿qué clase de pensamientos voy a crear? Pero dígame a un término, pues me siento triste. Me siento triste y empiezo a pensar de acuerdo a cómo me siento. ¿Qué voy a decir en mi mente? Nadie me quiere. Soy un estorbo. No valgo para nada. Todos me dejaron. Esos pensamientos, ¿quién los está produciendo? ¿Quién está produciendo esos pensamientos? El diablo. Yo los estoy construyendo. El ser humano es ser humano cuando reconozca que él es el producto de sus propias decisiones y pensamientos. ¿Quién está produciendo esos pensamientos? Yo. ¿Pero en qué estoy basando esos pensamientos? En mis sentimientos. Entonces, no es lo mismo pensar de acuerdo a cómo me siento que sentir basado en lo que pienso. En vez de que mis sentimientos produzcan pensamientos, mis pensamientos deben producir sentimientos. Se llama cambio de perspectiva en cualquier problema. Sentimientos de Eliseo y Pablo y Eliseo. Pablo y Silas, perdón. Eliseo, ¿qué onda pasó?
sentimiento humano que pudiera haber causado. Los meten a la cárcel porque liberan a una jovencita que estaba endemoniada, predican la palabra de Dios, los meten a la cárcel de más adentro. Antes primero les pegan, los meten hacia adentro. Sentimientos humanos, ¿qué? ¿Ve? Así me pagas predicando tu palabra, Señor. Esto es lo que uno se gana haciendo la obra tuya, Señor. ¿Y cuándo metiste las manos por mí? Si hicimos tu obra, Señor. Sentimientos. Pero ellos no basaron sus acontecimientos en lo que sentían, sino en lo que sabían. Y por eso se pusieron a cantar. Cuando usted tenga un sentimiento negativo, no necesita una pastilla, solo necesita un pensamiento más poderoso que supere el sentimiento. Diga conmigo, los sentimientos son peligrosos, los pensamientos son poderosos. Así como una persona se puede quitar la vida por lo que siente, una mujer sin tener relaciones sexuales se puede embarazar por lo que piensa. ¿Cómo se llaman esos embarazos, amor? Pensamientos de agua. Aunque algún que otro hombre también parece que está embarazado, ¿no? Está inundado por el amor de Dios. Trae hasta gemelitos, ¿no? El océano Pacífico y el océano Atlántico. Quiero repetir de nuevo, escúcheme bien lo que estoy diciendo, es tremendo esta revelación. Una persona por sentimientos se puede quitar la vida porque los sentimientos son peligrosos. Pero una persona por lo que piensa puede generar cambios en sí mismo. Mire, el psiquiatra lleva pastillas. La persona llega alterada, enojada, alterada, y empieza, y le dice el psiquiatra, eso ya se los he platicado, pero se los voy a replantear en este contexto. Le dice, no, cálmate, primero antes de decirme lo que quiera, tómese esa pastillita, el medicamento no tiene nombre, solo es un frasco blanco tapado. Se toma la cápsula y aquel dice, ¿y qué es este medicamento? Es un medicamento controlado que nosotros solamente, pero no le tira un verbo ahí, y aquí, de veras, y uno, oye, qué bien hace este medicamento. Siento bien. Termina la terapia, se lleva el medicamento porque se lo venden, pero no se venden en las farmacias, nomás aquí lo vendemos. Se les acaba el medicamento, ¿qué cree que hace la gente? Regresa a la terapia, a la cita del psiquiatra. Además de que se siente alterado es porque se le acabó el medicamento. 3 meses después el psiquiatra le dice, le voy a decir algo que usted no sabía. ¿Qué es? Abre el medicamento, saca la cápsula, la abre y es pura azúcar. Me engañó, usted se engañó también, le dije. Porque usted creyó que el medicamento tenía un poder, pero el poder de su control estaba en su mente. Los pensamientos son muy poderosos, los sentimientos son muy peligrosos. Y los instintos son muy desastrosos. Diga conmigo, no se trata de lo que sienta, sino de lo que piense. Las personas que tienen carácter dejan de sentir para primero pensar. ¿Sabes por qué mucha gente ha destruido su matrimonio? Porque no usaron el cerebro, solo el estómago. Porque no pensaron en cambiar las cosas, en pedir disculpas, en decir me equivoqué, oye, vamos a hacer que esto funcione. No pensaron, se dejaron llevar por puros sentimientos tóxicos. Y los sentimientos tóxicos los llevaron a tomar todas las malas decisiones de sus vidas. Y la persona, el hombre o la mujer de carácter, piensa. ¿Y qué es lo que debe nutrir la parte neocórtex? Si tus pensamientos están nutridos por la palabra de Dios, significa que los principios de la palabra de Dios van a controlar tus sentimientos y tus sentimientos van a llevar un tipo de reacción del Espíritu Santo. La palabra debe nutrir mi cerebro. Les voy a contar una que no les va a gustar, pero de una vez ya estamos aquí en confianza. ¿Sabía usted que en
en el mundo cristiano, vamos a poner el término, en el mundo cristiano la gente ora más y lee menos la Biblia y la estudia menos. En una proporción de un estudio se llegó a la conclusión que el 79% de los cristianos oran mucho, hablando en proporción a lo otro, ¿no? Porque al fondo ni siquiera oran, ¿no? Pero el 79% de los creyentes en el mundo oran mucho. El resto lee y estudia. ¿Hay un problema en ello? Muchísimo, porque la oración también son sentimientos. Hay gente que se la pasa llorando ahí, nunca le habló a Dios, lloró por sentimental. Pasó al altar y es que este dolor y este hombre y esta familia. ¿Y cuándo la Biblia dice que el que llora Dios lo oye? Que el que, o sea, está bien, clamamos, oramos, pero tenemos que orar con el entendimiento, no con el estómago. Dios, ya no soporto esta vida, perra vida que me toca. Oye, ¿qué estás diciendo? Estás usando el estómago. Y si es tu voluntad que de una vez se muera mi esposo, pues llévatelo, Señor. Eres un asesino y le estás diciendo al Señor que te ayude. Porque es más fácil soltar los sentimientos que usar la inteligencia. Pensar antes de sentir, sentir antes de actuar. Actuamos por lo que sentimos y sentimos por lo que pensamos. Y pensamos por lo que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Lo que Dios nos dijo en su palabra. ¿Por qué no tenemos hombres y mujeres de carácter en las iglesias, en el mundo cristiano? Porque la excusa es lo más fácil, con sentimientos. Por eso la gente que pone excusas pone sentimientos. Y es que estaba solo, estaba sola, es que pasó esto, y es que usted sabe, y ni modo que iba a hacer. Sentimientos, traicionándote, y tus excusas son puros sentimientos encontrados. Pero cuando un ser humano diga, me equivoqué, es verdad, no tenía que haber gritado, fui yo el causante de esto, esa persona entró al mundo de la inteligencia. Porque el verdadero rugido de nosotros debe ser, yo soy el único culpable y nadie más, pastor. Estoy aquí y estoy como estoy porque yo quiero. Y no estoy hablando del humanismo, no estoy diciendo tú solo, tú puedes contigo y no necesitas a Dios. No, estoy hablando de la parte responsable tuya, donde no existen culpables. Y si acaso en tu vida hay culpables, eres el único, nadie más. Porque nadie puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento. ¿Por qué el bullying funciona? ¿Y a quién le funciona? Para los que le hacen bullying, de una vez se las cuento. ¿Cómo se supera el bullying? Llevando al taekwondo a mi hijo, no. A las personas quítales el único poder que tienen sobre ti, tu atención. Que digan, 4 ojos, 4 ojos, 4 ojos, 4 ojos. Y tú, ay, no me digas 4 ojos, no, profe, me dijo 4 ojos. Funcionó el bullying, te lo van a hacer toda tu vida porque te duele. Hasta que tú decidas que eso no te va a afectar. Al final ellos pueden decir lo que quieras, pero tú puedes sentir y pensar lo que también quieras. 4 ojos, 4 ojos. Y tú dices, 4 como 40, estoy bien cegatón, brother. Y el otro, 4 ojos, 4 ojos. No, hombre, se me hace que mi mamá hasta me va a mandar a operar. El que termina en ridículo es el que te quiere lastimar y no puede hacer daño. Porque el que intenta hacer mal y no lo logra, vuelve al lugar de donde salió doble vez. No sirve, no sirve, no, pues no sirvo. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me muera o qué? No sirvo. Es saludable que uno se ría de sí mismo. Es saludable. Por eso los locos están bien sanos. Ríete de tus locuras, ríete de tus ocurrencias, emocionate.
Necesitamos hombres y mujeres de carácter. Deja de decir, a mí no me gusta que me digan nada, es que a mí no me digan, no saben cómo voy a reaccionar. Eres culpable de tu estado anímico. Ven a los pies de Jesús. Que el alimento de tus pensamientos sea la palabra de Dios. No dependemos de lo que pasa afuera. Si somos libres por dentro, nada nos aprisionará por fuera. El mundo se puede caer a tu alrededor, y ahí está el Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué no llega? Porque no entra. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. ¿Cuál es la recompensa de los impíos? Que les vaya mal. Pero tú no se los deseaste. Les va mal porque es su consecuencia. Se van a caer unos a tu derecha, otros a tu izquierda. Se burlaron de ti, intentaron todo contra ti, y tú, calmado el venado, decía el pastor Galindo, calmado. Que te vamos a meter la cisterna, métame la cisterna. Que te vamos a vender ahora, véndanme. Que te vamos a vender con Potifar, lleven con Potifar. Que vas a cuidar la casa, cuido la casa. Que la señora se quiere acostar contigo, no quiero con la señora. Que por cobarde te vamos a meter en la cárcel, métame en la cárcel. Que vas a ser el sirviente en la cárcel, sirvo en la cárcel. Siempre en paz. Que vas a gobernar tu nación, gobierno. ¿Y dónde están los impíos que se burlaban de mí? No estoy aquí para vengarme, sino que veo que su recompensa es terminar en el polvo. Pero Dios levanta a los humildes y a los soberbios los aplasta. Pensamientos deben venir nutridos por la palabra de Dios. No por Facebook, no por redes sociales. Que tus pensamientos los nutra la palabra de Dios, para que tus pensamientos produzcan sentimientos y para que tus sentimientos provoquen reacciones.